Vamos a estimar ahora el múltiplo valor de firma a ventas. Este múltiplo se calcula como el cociente entre el valor de la firma, que es igual a la capitalización bursátil, que es igual al valor de la firma por el número de acciones, más el valor de la deuda. En este caso usamos la deuda neta, pero también podría usarse la deuda bruta, o sea, sin restarle el efectivo, y dividimos este valor por las ventas de la empresa. Lo importante en el cálculo de estos múltiplos es la consistencia. Si se va a utilizar la deuda neta, se debería comparar con otra empresa que haya calculado su múltiplo de la misma manera. Vemos que este múltiplo se ha reducido un poco en el tiempo y ahora vamos a hacer este mismo cálculo, pero dividiendo sobre el EBITDA. Volvemos a repetir el numerador, precio de la acción por el número de acciones, más la deuda neta, todo esto dividido entre el EBITDA total de la empresa. Este tal vez es el indicador más utilizado, junto con el de relación de capitalización bursátil a EBITDA. Se ha convertido en uno de los benchmarks a la hora de estimar una valoración de una empresa. Con esto hemos terminado el cálculo de todos los indicadores en los últimos 3 años de la empresa. Podemos confirmar aquí la relación de DuPont, que dice que el retorno sobre los activos es igual al margen de rentabilidad calculado previamente, multiplicado por la rotación de activos totales, también calculado previamente, y por el multiplicador de patrimonio, que es una medida de apalancamiento. Como vemos, el resultado es 6.36, que es igual al obtenido cuando se calcula directamente. El análisis de DuPont nos permite reconocer que el retorno sobre el patrimonio está compuesto por qué tanto margen obtenemos de nuestras ventas, qué tanto hacemos que rote nuestro activo y finalmente qué apalancamiento tenemos. Aquí vemos que el ROE, como producto de esos 3 valores, crece un poco. Podemos ver aquí, por ejemplo, que el apalancamiento creció, que compensa un poco la reducción de la rotación de activos totales y un valor muy bajo con respecto al margen de rentabilidad. Continuamos con nuestro proceso de análisis, estimando un promedio de todos los valores calculados previamente. Este puede ser usado como benchmark. Copiamos estos valores hasta la parte inferior. Por supuesto que eliminamos las celdas en blanco. Y con esto obtenemos un dato que podemos usar como referencia a la hora de analizar si los indicadores de la empresa han mejorado o empeorado en el tiempo.
Este benchmark que vemos acá es un benchmark ideal que plantea oportunidades de mejora para cada uno de los indicadores. Cuando yo vaya a realizar la comparación, puedo hacer que se haga el análisis financiero utilizando este benchmark o utilizando el promedio. Lo puedo seleccionar si en esta celda, en vez de usar el número 2, coloco el número 1 con lo que estoy comparando con los promedios. En las columnas M, N y O, lo que tenemos es una relación de qué tan superior o inferior al benchmark, a la referencia, es la cifra que hemos calculado. Por ejemplo, tenemos una prueba ácida de 0.7 en el 2017 versus un promedio referencia de 0.69. Vemos que estaba un poco por encima y como este es un indicador que mejora entre más alto sea este valor, entonces vamos a encontrar que está 2.2% por encima del benchmark. Si hacemos ese mismo cálculo simplemente copiando esta fórmula para los siguientes dos periodos, encontramos que en el año 2018 el indicador 0.73 está por encima del benchmark, que es 0.69, y por lo tanto ha habido un buen desempeño. Sin embargo, en el último periodo 2019, este valor de 0.63 está por debajo del promedio de mi benchmark y por lo tanto encontramos que estamos por debajo de lo deseado. Con base en estos niveles de desempeño, establecemos una calificación. Esta calificación está especificada en esta tabla. Lo que esta tabla plantea es que si yo estoy por encima de mi benchmark, mi calificación máxima es 1. Y si empiezo a estar a ciertos niveles por debajo, pues iré bajando mi resultado. Entonces, si estoy hasta en un 20% por debajo, tengo 0.8 de puntaje. Si estoy hasta un 40% y un 20%, tendré 0.65 y así sucesivamente. Veamos este número cómo se comporta con respecto a este análisis de la prueba ácida. Vemos, por ejemplo, que cada vez que estoy por encima de mi benchmark tengo un valor de 1, mientras que cuando estoy por debajo de mi benchmark tengo un valor de 0.8. Entonces, así se comportan todos los análisis de estos indicadores. La columna K representa si entre mayor valor el obtenido es mejor o si entre menor valor obtenido es mejor. 1 significa que a mayor valor obtenido el indicador es mejor y -1 significa lo contrario. La formulación está planteada en el modelo. La única diferencia es básicamente que ese 1 o -1 cambia la forma de cálculo. Vamos a copiar todos estos valores a las celdas de interés. Por supuesto, eliminamos las celdas donde no tenemos cálculos relevantes. Y esto en sí mismo ya nos permite hacernos a una idea de cómo se ha desempeñado. Por ejemplo, veamos una de las cifras importantes, que es el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo está en 18, 16 y 13. Tiene un -1 asociado.
ese menos 1 implica que entre menor valor, incluso negativo, es mejor. Entonces, como mi promedio contra el que me estoy comparando está en 16 y este valor es 18, pues estoy en una mala condición y estoy un 12% por debajo de mi benchmark. Mejoro un poquito en el 2018 porque paso de 18.07 a 16.37, lo cual implica una mejora, y en el año 2019 aún hay una mejora más amplia porque ya estamos por debajo del benchmark, lo que se vuelve evidente en este cálculo. Así funciona este análisis. Viene ahora el momento de asignarle un puntaje a estos valores. Como ya lo vimos hace un momento, este puntaje está asociado a qué tan por encima de la referencia o qué tan por debajo de la referencia está el respectivo indicador. Esta fórmula utiliza la función de Excel de buscar, que está explicada aquí y replicada en esta celda. Y lo que voy a hacer en este caso es simplemente copiarla para todas las celdas de interés, como lo hice previamente. Nuevamente borramos las celdas donde no hay cálculos relevantes o que tengan sentido. Y una vez finalicemos esto, ya hemos calificado el desempeño de cada uno de los indicadores de interés. Viene ahora la cuestión de qué tanto peso le daremos a cada uno de los indicadores. Esto se resuelve de una manera práctica. En esta primera columna, la columna A, podemos darle valores relativos a cada uno de los indicadores. Por ejemplo, aquí ya se había iniciado la calificación y le habíamos dado un valor de 30 a la prueba ácida. En este análisis se consideraba que la posición de caja también tenía un valor similar y así nos vamos moviendo, siempre en relación al indicador anterior o los indicadores previos. Supongamos entonces que después de un análisis hemos decidido darle a estos indicadores estos puntajes: 40, a este démosle 60, a este démosle un 50, y así nos vamos moviendo. A estos indicadores de apalancamiento les vamos a dar a cada uno de ellos 40. El valor que asignemos dependerá de nuestro criterio. A los de rentabilidad démosles un poco más, puesto que la rentabilidad es tan importante. Al margen EBITDA incluso un poquito más, que nos habla de la bondad del negocio. El margen de rentabilidad es importante, pero digamos que no lo es tanto. Y así sucesivamente nuestro criterio va llenando con datos estos valores. El retorno sobre el capital invertido, digamos que es muy importante. El EVA porcentual igualmente importante, o un poquito menos tal vez. Y este crecimiento considero del mismo nivel. Las únicas que estamos calificando son las amarillas, que son las que hemos calculado en nuestros indicadores posteriores. Este indicador de crecimiento le damos 40 y al crecimiento del EBITDA le damos otro 50%. Tenemos finalmente los múltiplos de mercado, digamos que son muy importantes, démosle 60 a este, 60 a este y 60 a esto. Esto quiere decir que hemos asignado un total de 1080 puntos, que es la suma de todo lo que hay en esta columna. Y para saber qué peso porcentual tiene, y por eso no importaba con qué valor arrancábamos, pues simplemente tenemos la columna L, donde aquí literalmente estamos hallando el porcentaje simplemente dividiendo el valor calculado o el valor asignado
al indicador entre el total de los puntos asignados. Por supuesto, la sumatoria de la columna L es 100%, como lo vemos. Y con eso ya casi hemos terminado nuestro análisis, porque lo único que nos queda es ponderar los pesos obtenidos por esta importancia relativa, y eso nos daría un indicador que está estimado en esta celda de cómo ha mejorado o empeorado la empresa. Utilizamos la fórmula suma producto entre la columna L, la fijamos esa columna, y los datos obtenidos en el puntaje. Ella simplemente no considera las celdas vacías, por lo cual es muy sencilla de calcular la fórmula. Vemos que nos da 74.1, 87 en el siguiente año, quiere decir que en general los indicadores mejoraron, y una pequeña desmejora del 82.5. En estas celdas que vemos aquí se ha realizado este mismo análisis, pero por categoría de indicadores. Recuerden que la categoría de indicadores está planteada acá: liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, valor agregado, crecimiento y múltiplos de mercado. Estas categorías o subcategorías están planteadas aquí, y podemos observar por cada categoría qué ha ido pasando en el tiempo y definir si la empresa mejoró o empeoró. Vemos, por ejemplo, que en endeudamiento la empresa desmejoró, lo cual significa fundamentalmente que la empresa se endeudó más. Para algunos, esta no sería necesariamente una mejor condición, porque la deuda, se plantearía, es buena para el funcionamiento de las empresas. Lo que usualmente prima en estos análisis financieros es el concepto de prudencia. Por lo tanto, un apalancamiento más alto que genera mayor riesgo no se ve como positivo. Sin embargo, hay que considerar los beneficios que tiene el endeudamiento, o por ejemplo el hecho de que el capital de trabajo sea negativo.